Capítulo 176. A medida que las rutas marítimas del mundo se acortaban, todavía había límites a la logística. Y tales límites siempre invitaban a desafíos. La razón por la que Sturdy Pants inició su desafío fue bastante común. Pescado. El pescado está aquí, ¿no? Me refiero a pescado fresco o de agua salada. ¿Cuándo volvemos al mar? Jaja. Vamos este verano. ¿Tengo que esperar hasta entonces? Pantalones Robustos infló las mejillas y expresó su insatisfacción. Pero su padre simplemente sonrió torpemente. Le gustaba el pescado desde joven. Pero él vivía en una zona interior, lejos del mar. Como resultado, el pescado fresco seguía siendo bastante escaso. Por lo tanto, tuvo que ir a la costa cercana para comer pescado de agua salada delicioso y fresco. Era difícil ir al mar solo para pescar. Esto tuvo un gran impacto en él incluso después de crecer. ¿No hay forma de comer pescado fresco en nuestra ciudad? Por supuesto, podría ir a la costa si quisiera, ya que ya era un adulto, pero deseaba que no hubiera niños que no pudieran comer pescado delicioso como él lo hacía cuando era joven. Así, logró acumular suficientes logros en la Universidad Imperial y luego fue al Instituto de Investigación de la Tierra, ubicado en el continente sur, como investigador principal. El Grupo Tierra ya era muy famoso por los automóviles y la aviación, pero comenzó con la distribución. En particular, el Grupo Tierra seguía siendo considerado el mejor en el sector de la distribución de alimentos. Gracias a esto, el Instituto de Investigación de la Tierra todavía era muy grande entre los institutos de investigación relacionados con la alimentación. Era incluso más grande que el actual Instituto de Investigación Automovilística. Así que este es el Instituto de Investigación Golden Lakes. En su primer día de trabajo en el Instituto de Investigación de la Tierra, Sturdy Pants murmuró mientras miraba la entrada del instituto. Golden Lake había alcanzado una enorme fama tras comercializar motores y coches, pero nunca dejó de investigar. No olvidó su pasada pasión por convertirse en científico. Continuó mejorando motores y automóviles sin interrupción, e incluso investigó ocasionalmente aviones, lo que permitió al Grupo Tierra ingresar en la industria de la aviación. Sturdy Pants también admiraba a Golden Lake como ingeniero. De hecho, era raro que un ingeniero no envidiara de Golden Lake. Jaja. Te agradezco sinceramente que hayas venido desde la Universidad Imperial. Ni lo menciones. Debería agradecerte por ofrecerme esta oportunidad. Lo que le dijo al director del instituto fue sincero. La Universidad Imperial fue un crisol de genios. Le llevó mucho tiempo alcanzar una posición desde la que pudiera dirigir la investigación allí, y ni siquiera podía garantizar que lo lograría. Era una historia lejana para Sturdy Pants, que todavía era bastante joven. Y no quería esperar tanto tiempo. Por eso se trasladó inmediatamente cuando el Instituto de Investigación de la Tierra le ofreció un puesto de investigador senior. Sturdy Pants quería comenzar su propia investigación lo antes posible. Le brindaremos suficiente apoyo, así que siéntase libre de hacer cualquier investigación que desee. Gracias. Después de eso, mientras asignaba laboratorios y reclutaba investigadores, dedicó tiempo a organizar lo que venía planeando desde su infancia hasta ahora. Necesito mejorar el refrigerador para mantener el pescado fresco. De hecho, ya existían refrigeradores. Fueron necesarios en muchos experimentos que necesitaban mantener bajas temperaturas. Pero la mayoría de los refrigeradores se utilizaban con fines industriales. Sturdy Pants quería romper esta realidad y popularizar los refrigeradores. Si puedo conectar refrigeradores a trenes, barcos o camiones grandes, podía mantener el pescado y otros alimentos perecederos relativamente frescos durante mucho tiempo y transportarlos a zonas distantes. También necesito un refrigerador para uso doméstico. Después de todo, los hogares eran los principales consumidores de alimentos. No importaba lo frescos que estuvieran durante el transporte, se echarían a perder durante el tiempo que tardaban en llegar a casa o después de comprarlos. Un frigorífico para uso doméstico era imprescindible para hacer realidad su ideal. Después de terminar su plan de manera aproximada, Sturdy Pants conoció a Golden Lake, a quien tanto había anhelado. Es un honor conocerlo, señor Golden Lake. Oh, tú eres el que vino de la Universidad Imperial. Sí. Jaja. Ya veo. Tengo muchas ganas de trabajar contigo.
Golden Lake recibió su saludo con naturalidad. No había perdido su intención original, pero conocía bien su posición. A medida que el Instituto de Investigación de la Tierra se hizo más famoso, hubo cada vez más personas de la Universidad Imperial, y también hubo muchos que se transfirieron para verlo. Después de intercambiar algunas bromas, Sturdy Pants le entregó un plano. ¿Qué es esto? Es la investigación que quiero hacer y quiero pedir tu opinión, Golden Lake. Esto también era algo que había experimentado a menudo, por lo que Golden Lake leyó el plano con atención. Entonces sus ojos brillaron. Jojo. Esto es interesante. ¿Lo es? El rostro de Sturdy Pants se iluminó con una reacción muy positiva. No era una palabra vacía. En realidad, a Golden Lake le interesaba el contenido del plano. Hasta ahora sus investigaciones se habían relacionado principalmente con el transporte. Y el plano de Sturdy Pants tenía un método para colocar un refrigerador en el transporte. Sí. Bueno, depende del caso, pero a mí también se me ocurrió una vez. Como sabes, hace mucho calor cuando te subes a un coche en verano. Es como estar en un barco de vapor. Eso es correcto. ¿No sería genial si pudiéramos enfriar el interior del coche? Ah. Pantalones robustos asintió. Las palabras de Golden Lake eran correctas. Sin embargo, Golden Lake pronto negó con la cabeza. Pero instalar un aire acondicionado en un coche es demasiado difícil por ahora. Al menos hasta que se miniaturice. Creo que entiendo lo que quieres decir. Este tipo de investigación debe hacerse primero para que sea posible. Todo tiene sus pasos. Tengo que terminar esta investigación rápido, ¿de acuerdo? Por favor, dame un consejo cuando tengas tiempo, Golden Lake. Jaja. Claro. Golden Lake asintió con la cabeza ligeramente. Por supuesto, estaba ocupado con su propia investigación, pero tenía suficientes razones para dedicarle tiempo porque coincidía con sus propios intereses de querer poner un aire acondicionado en su automóvil. De hecho, después de que comenzara la investigación de Sturdy Pants, Golden Lake visitaba con frecuencia su laboratorio y le brindaba ayuda de diversa índole. Como resultado, Sturdy Pants pudo desarrollar no solo refrigeradores para el transporte y uso doméstico, sino también aires acondicionados. Como era de esperar, no puedo soportarlo en absoluto. Kim Ki-woo murmuró mientras leía el informe en su oficina. Entonces, el director financiero que le entregó el informe y permaneció sentado en silencio abrió la boca con cautela. Lo que a usted le preocupaba está sucediendo, Su Majestad. No se puede evitar. Por eso nos hemos estado preparando con antelación. Hasta entonces se utilizaban monedas de oro, plata y cobre. Teniendo en cuenta que el patrón oro se implementó en Gran Bretaña a principios del siglo XIX en la historia original, esto fue bastante diferente. Como resultado de ello, hasta entonces habían surgido muchos problemas. Era muy difícil mantener un valor monetario constante entre cada moneda y, lo que es más importante, la economía mundial se estaba expandiendo tan locamente que había una grave escasez de dinero. No puedo retrasar más el patrón oro. El patrón oro era un sistema que mantenía una relación equivalente entre el valor del dinero y una determinada cantidad de oro. Por supuesto, a medida que pasaba el tiempo, si el dinero se volvía demasiado abundante debido a la rápida inflación, sería difícil mantener el patrón oro. Pero hasta entonces, podrían utilizar el patrón oro con gran comodidad. ¿Cuánto tiempo falta para que produzcamos suficientes billetes? Parece que todo estará terminado en aproximadamente un mes. Ya veo. Como los billetes falsos pueden causar problemas, recuerda hacerlos lo más difíciles de falsificar posible. Sí, Su Majestad. Si se emitieran y circularan billetes, seguramente surgirían billetes falsos. Para evitarlo, habían acumulado durante mucho tiempo tecnología antifalsificación. En el momento en que el dinero falso se imponga, podría asestar un golpe fatal a la credibilidad de los billetes. Después de transcurrido un mes, Kim Ki-woo declaró el patrón oro. De ahora en adelante, emitiremos billetes convertibles en cierta cantidad de oro. Gradualmente, la mayoría de las transacciones se sustituirán por billetes en lugar de monedas de oro. También anunció varias leyes junto con esto. A lo que más prestó atención fue al castigo por la falsificación de billetes. La pena para quienes participaban en la producción y distribución de dinero falso era muy severa.
Kim Ki-woo no tenía intención de perdonarlos. ¿El patrón oro? ¿Bromas? ¿Estos papeles son dinero? Naturalmente, el mundo entero se centró en la declaración del patrón oro. Bueno. También pensé que la economía mundial estaba creciendo demasiado rápido y que habría escasez de dinero. Me pregunto si esta política puede tener éxito. Incluso si tiene éxito, si la economía mundial continúa expandiéndose, será difícil mantener el patrón oro algún día. Los intelectuales del mundo debatieron sobre esto. Y, naturalmente, tuvo un enorme impacto en la economía mundial. Pero a diferencia de la historia original, el poder militar y económico del imperio era tan abrumador que la economía se estabilizó gradualmente con el tiempo. Alrededor de esta época, la temperatura promedio descendió o los fenómenos meteorológicos anormales ocurrieron con mayor frecuencia en todo el mundo. Naturalmente, hubo muchos casos de cosechas fallidas. Pero irónicamente, había un exceso de comida en el mundo. Las máquinas agrícolas se habían desarrollado y producido una enorme cantidad de alimentos en la vasta tierra del imperio Wakantanka. ¡Guau! Esto es increíble. La gente que observaba los vastos campos de cereales del imperio exclamaba con admiración. Aunque el número absoluto de agricultores había disminuido, gracias a las máquinas agrícolas, ya no era fácil encontrar tierras ociosas. Fue tan grave que el gobierno imperial tuvo que intervenir y limitar la expansión de las tierras cultivadas. De lo contrario, el precio del grano se habría desplomado repetidamente. De todos modos, los habitantes de los países miembros de la Unión Mundial ya no sufrían hambre. Y esto se reflejó en la explosión demográfica mundial. Luego las perspectivas pesimistas aumentaron. El método agrícola actual consume demasiada fertilidad del suelo. Esto se debe únicamente a que aún tenemos guano, pero con el paso del tiempo, no podremos sustentar a la creciente población. Por lo tanto, necesitamos limitar la natalidad en todo el mundo. Este era un viejo argumento, pero ganó más fuerza a medida que el fertilizante natural se fue agotando. Para poder cultivar, tenía que haber suficiente nitrógeno disuelto en el suelo. El guano había cumplido ese papel hasta ahora. Por eso mucha gente predijo que si el guano se acababa, la producción de alimentos se desplomaría. De hecho, había bastantes personas que vigilaban la cantidad restante de guano y se preparaban para acumular comida. El nitrógeno es el problema. Hay mucho nitrógeno en el aire. Los químicos pensaron que esto no sería un problema en absoluto si tuvieran una nueva forma de suministrar nitrógeno al suelo. Por ello, muchas universidades e institutos de investigación han llevado a cabo investigaciones relacionadas con este tema. Y como siempre, la Universidad Imperial estuvo a la vanguardia de esto. Había muchos lugares que se habían ganado una gran reputación en otros campos además de la Universidad Imperial, pero en el campo de la química, la Universidad Imperial dominaba todas las universidades e institutos de investigación. Había muchas otras razones, pero la más importante era que había muchos genios en el departamento de química de la Universidad Imperial. Entre ellos también había un gorro cálido que hacía dinamita. Había terminado su investigación sobre la dinamita y pasaba algún tiempo leyendo libros sin parar. Pero como siempre, llegó el momento de iniciar una nueva investigación. Nitrógeno. En lo que se centró no fue en otro que en el nitrógeno. Capítulo 177. La razón por la que Wehrmacht se interesó en el nitrógeno fue su investigación sobre la dinamita. La dinamita se fabricaba mezclando nitroglicerina con un material absorbente como la tierra de diatomeas. Y la nitroglicerina era un compuesto de nitrógeno. Hasta ahora, la mayor parte del nitrógeno fijado se obtenía del guano y el salitre en América del Sur. Estos fueron ampliamente utilizados para diversos propósitos, desde fertilizantes naturales hasta pólvora, explosivos y experimentos químicos. La preocupación de los estudiosos por el agotamiento del guano no era infundada. Wehrmacht tenía una razón para interesarse en la fijación de nitrógeno, ya que fue el inventor de la dinamita. Debe haber una manera de fijar el nitrógeno en el aire. Era un hecho bien conocido que el 78% del aire era nitrógeno. Por eso, Wehrmacht estaba seguro. Sí. Hagámoslo. Lamentaba mucho que su tiempo de lectura disminuyera cuando comenzó su investigación, pero tenía que ganarse el sustento como químico estrella del departamento. Una vez que tomó una decisión, Wehrmacht no lo dudó. Voy a investigar una forma de fijar el nitrógeno.
Es una buena idea. Apoyaré tu investigación tanto como quieras. Espero que esta vez también tengas un buen resultado. Gracias. El jefe del departamento le habló cortésmente a Warmat. Por supuesto, el jefe del departamento tenía una carrera más larga que él, pero la reputación de Warmat le impedía tratarlo a la ligera. De hecho, Warmat fue recomendado como nuevo jefe del departamento, pero él declinó cortésmente porque no quería molestarse con un trabajo tedioso cuando ni siquiera tenía tiempo para leer libros. La noticia de que Warmat había iniciado una nueva investigación, también sobre la fijación de nitrógeno, se difundió rápidamente. ¿Va a arreglar el nitrógeno del aire? Me pregunto si es posible con nuestra tecnología actual. Pero si es Warmat no solo inventó la cámara sino también la dinamita, ¿no? Eso es cierto. La investigación de Warmat tomó mucho tiempo, por lo que fue muy difícil participar en su investigación. Es por eso que muchos químicos se volcaron en la investigación sobre la fijación de nitrógeno. Gracias a esto, el laboratorio fue inaugurado en poco tiempo. Warmat reunió a los investigadores y les dijo: como todos saben, las moléculas de nitrógeno en el aire son muy estables. Es muy difícil usarlas para fijar el nitrógeno. Si fuera fácil, el método de fijación del nitrógeno se habría inventado hace mucho tiempo. La mayoría de los investigadores estuvieron de acuerdo con él. La idea de utilizar el nitrógeno del aire era muy antigua. El problema era que las moléculas de nitrógeno eran demasiado estables. Pero creo que ahora podemos crear condiciones suficientes para fijar el nitrógeno. Suficientes para romper los enlaces de las moléculas estables de nitrógeno. Las moléculas de nitrógeno estaban unidas por enlaces triples. Para fabricar amoníaco, tuvieron que romperlos todos y unirles 3 átomos de hidrógeno. Los químicos lo sabían bien. Nuestro objetivo es reaccionar nitrógeno a hidrógeno para producir amoníaco. Este puede utilizarse para diversos fines, desde explosivos y pólvora hasta fertilizantes naturales. ¿El hidrógeno no es peligroso? Por eso debemos tener cuidado al manipularlo. Nunca debemos ser descuidados durante el experimento. Ante la severa advertencia de Warmat, los investigadores asintieron con seriedad. Entonces comencemos la investigación. Primero, tengo que romper los fuertes enlaces de las moléculas de nitrógeno. Para ello, necesito alta temperatura, alta presión y un catalizador. Lo más importante aquí era la alta presión y el catalizador. Fue relativamente fácil obtener temperaturas altas. El catalizador tampoco fue un gran problema, siempre y cuando experimentaran. Y hay que suministrar hidrógeno en cantidad suficiente. El hidrógeno también podría obtenerse utilizando subproductos del petróleo, por lo que no le preocupó mucho. El problema era la presión. ¿Cuánta presión necesito? Warmat había esperado que unas pocas docenas de atmósferas de presión no fueran suficientes para romper el fuerte enlace de las moléculas de nitrógeno. Necesitaría al menos 100 atmósferas, o tal vez incluso 200 o 300, de presión ultra alta. Y cuando su investigación sobre la fijación del nitrógeno había avanzado hasta cierto punto, la inquietante corazonada de Warmat resultó ser cierta. Parece que el problema no es la temperatura ni el catalizador. Así parece. Habían probado varios tipos de catalizadores y temperaturas muy superiores a los 1000 grados centígrados, pero no hubo ningún progreso. Entonces había 2 posibilidades. O bien la presión aplicada era insuficiente o su tecnología actual era incapaz de romper el enlace de las moléculas de nitrógeno. Creo que necesitamos aumentar la presión. Después de darse cuenta de esto, Warmat se reunió con el jefe del departamento de ingeniería mecánica. Una figura fuera de lugar para el despacho del director de uno de los principales departamentos de la Universidad Imperial saludó a Warmat. Ha pasado mucho tiempo. Has estado muy callado últimamente. Jaja. He estado ocupado. ¿Ocupado con qué? Has estado leyendo libros casi todo el tiempo, ¿verdad? Warmat se rascó la cabeza ante el comentario de Karl Mayer. Era cierto. Para ser un simple químico, Warmat había leído libros de una amplia gama de géneros. Es por eso que tuvo muchas conversaciones con varios académicos de diferentes campos. Uno de ellos fue Karl Mayer. También recuperaron su antigua amistad. Por cierto, me enteré de que empezaste un nuevo proyecto de investigación. ¿Por eso viniste a verme?
No puedes engañar al jefe del departamento. Tienes razón. Estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre la fijación de nitrógeno y necesito una presión mucho mayor que la que tengo ahora. Me pregunto si podrías ayudarme con eso. ¿Quién soy yo para rechazar tu petición? Haré todo lo posible por cooperar. Gracias como siempre. Warmat inclinó la cabeza. Muchos proyectos de investigación de varios departamentos involucraron equipos de ingeniería mecánica. Es por eso que hubo muchos casos en los que recibieron ayuda del Departamento de Ingeniería Mecánica. En la Universidad Imperial había mucha cooperación entre diferentes departamentos. Todos los departamentos estaban entre los mejores del imperio, y con tal cooperación, era inevitable que surgieran muchos logros de la Universidad Imperial. Karl Mayer cumplió su promesa. Inmediatamente comenzó a diseñar y construir equipos de alta presión para Warmat. Por favor, cambie esta parte aquí. Sí, señor. Warmat interfirió en cada paso de la fabricación del equipo mecánico. El proceso es muy importante para esta investigación. Se dio cuenta de esto a medida que avanzaba con su investigación. Es por eso que puso mucho esfuerzo en realizar el proceso en sí. Gracias a su meticulosa participación, el proceso de construcción fue del agrado de Warmat. Y la investigación se reanudó. La prueba de estabilidad se realizó correctamente, pero podría ocurrir un accidente al combinarse alta temperatura, alta presión y catalizador. Por lo tanto, se debe tener más cuidado con la seguridad que antes. Lo tendré en cuenta. Con esta última advertencia se activó el proceso. La presión aumentaba a medida que avanzaba la investigación. 100 atmósferas, 150 atmósferas hasta 200 atmósferas. Y cuando superó las 200 atmósferas, el líquido empezó a gotear desde la salida. ¿Eh? Está saliendo. Comprueba qué sustancia es. Mientras Warmat gritaba, los investigadores se pusieron manos a la obra. El resultado estuvo claro en poco tiempo. Es amoníaco. Ante esa palabra, los investigadores que habían estado esperando ansiosamente el resultado aplaudieron. ¡Guau! Realmente lograron sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno del aire. Felicitaciones, líder del equipo. Pero Warmat levantó la mano y dijo con calma. El experimento aún no ha terminado. Así que dejemos la celebración para más tarde y centrémonos en encontrar las condiciones óptimas de síntesis por ahora. Luego la emoción disminuyó un poco. Por supuesto, Warmat sintió lo mismo que los otros investigadores. Para ser honesto, fue una apuesta al 50%, pero realmente lo logramos. Y así, un nuevo logro se añadió a la brillante carrera de Warmat. La investigación no terminó con una síntesis exitosa. Continuaron su investigación para encontrar las condiciones de síntesis óptimas cambiando la temperatura y el catalizador después de que la síntesis fuera exitosa. Al principio utilizaron hierro como catalizador y lograron sintetizar amoníaco a 1000 grados centígrados. Pero después de probar varios catalizadores, descubrieron que el amoníaco se sintetizaba incluso a 500 grados Celsius cuando utilizaban osmio como catalizador. Como resultado, descubrieron la proporción áurea de 200 atmósferas, 500 grados Celsius y el catalizador de osmio. Y anunciaron este resultado al mundo académico. Como era de esperar, provocó una enorme ola. ¿Eso es imposible? ¿Pueden sintetizar amoníaco del aire? Ahora ya no tenemos que preocuparnos por el suministro de nitrógeno fijado. Gracias a esto, los argumentos de los académicos que habían insistido en la teoría del límite poblacional desde el principio quedaron instantáneamente desacreditados. Por supuesto, Warmat lo sabía bien. Que este logro solo fue un éxito a nivel de laboratorio. Necesitaban crear un proceso para la producción en masa de esto. Warmat construyó un proceso de este tipo en la Universidad Imperial con la ayuda de los departamentos de ingeniería. Este proceso llevó mucho tiempo, pero como ya tenían suficientes datos, finalmente completaron esto también. Y así comenzó la histórica producción en masa de amoníaco mediante el método de fijación de nitrógeno en el aire. Goteo, goteo, goteo. ¡Guau! Es amoníaco. Las personas que se reunieron para presenciar este momento observaron el amoníaco que salía del desagüe y aplaudieron en voz alta. Al ver esto, Warmat apretó el puño. Finalmente lo desarrollaron. Kim Ki-woo asintió con la cabeza ante la noticia de la producción en masa de amoníaco.
De hecho, este método de fijación de nitrógeno en el aire estaba inherentemente influenciado por el precio de la energía. La alta temperatura y la alta presión eran esenciales para sintetizar amoníaco. Si el precio de la energía subiera, la viabilidad económica también se deterioraría enormemente. El hidrógeno que se utilizó para la producción de amoníaco junto con el nitrógeno fue un subproducto de la industria petrolera. Esto significaba que el costo de producción aumentaría si el precio del petróleo subía. Sin embargo, el precio actual de la energía y el valor del petróleo eran muy bajos. En otras palabras, la rentabilidad fue bastante buena. Es por eso que Kim Ki-woo pudo hacer su pedido sin dudarlo. Construya de inmediato una planta de producción de amoníaco a gran escala. La demanda aumentará día a día, así que prepárese para abastecer sin problemas. Sí, lo entiendo. Hasta donde recuerda Kim Ki-woo, sabía que después de la década de 2000 se producían alrededor de 200 millones de toneladas de amoníaco cada año. Por supuesto, todavía no necesitaba tanto, pero era seguro que la demanda de amoníaco aumentaría hasta entonces. La orden de Kim Ki-woo se cumplió de inmediato. En todo el país surgieron fábricas con procesos de producción de amoníaco a gran escala construidas en la Universidad Imperial. Y rápidamente fabricaron fertilizantes, explosivos, pólvora y más utilizando amoníaco. Esto produjo muchos cambios. Los que trabajaban en la industria del guano gritaron. El guano fue el que recibió el impacto más directo de la producción masiva de amoníaco. En esta situación de precios ultra bajos del petróleo, el guano ya no era necesario. Jaja. Ahora ya no tengo que preocuparme por el suministro. Por otra parte, funcionó como una bendición para la mayoría de las otras industrias. La producción de fertilizantes, pólvora y dinamita aumentó enormemente y los precios incluso bajaron. Además, también se levantó la exportación de guano al exterior, que hasta ahora había estado limitada. Gracias a esto, una vez más, el imperio Wakantanka pudo ganar mucho dinero en todo el mundo. Capítulo 178. Mi hijo no es solo mi hijo, es muy inteligente. Tiene el potencial de convertirse en un gran científico algún día. Así que, por favor, Castor Negro, ¿podrías enseñarle algo de lo que sabes? Castor Negro miró al hombre y pensó. De todos modos, todos piensan que sus hijos son genios. Cuando estaba en el imperio, se encontró con tantos genios que, honestamente, no estaba impresionado. Había grandes posibilidades de que su hijo ni siquiera estuviera entre los superdotados. Pero Castor Negro no pudo rechazar su petición. Este hombre era uno de los funcionarios de alto rango en Vietnam. Desde la perspectiva de Black Beaver, que tuvo que vivir en Vietnam durante mucho tiempo, no podía permitirse el lujo de ofenderlo. Suspiró como terminé aquí. Cada vez que recibía tales solicitudes, Castor Negro culpaba a su mala suerte. Era un científico que había alcanzado muchos logros en la universidad. Y él pensó que viviría una vida tranquila así. Sí. Hasta que se creó la Unión Mundial y se decidió el envío de científicos e ingenieros al extranjero. Por supuesto, no se preocupó demasiado hasta entonces. Los envíos al extranjero estaban destinados, en su mayoría, a académicos mediocres. Él no estaba a ese nivel. El problema empezó cuando empezaron a seleccionar algunos científicos destacados como Black Beaver. Necesitaban algunos representantes para los académicos enviados. Pero desafortunadamente, él fue uno de los pocos que fueron elegidos. Como resultado, tuvo que venir hasta este lejano Vietnam. Castor Negro organizó sus pensamientos y respondió con una sonrisa. ¡Qué maravilla! Espero que se convierta en un científico brillante que lidere Vietnam en el futuro. Pero estoy tan ocupado que no creo que pueda hacerlo a menudo, quizás una vez por semana, más o menos. Jaja. Todos saben lo ocupado que estás, Castor Negro. Está bien. Muchas gracias. Bueno, no olvidaré este favor. ¿Favor? ¿No crees que nuestra relación es más que eso? Jajaja. Claro que no. El hombre se rió alegremente y meneó la cabeza ante las palabras de Black Beaver. Entonces me despediré ahora. Nos vemos pronto de nuevo. La conversación terminó en un ambiente cálido. Pero la sonrisa de Castor Negro se desvaneció en cuanto desapareció de su vista. Espero que no cause ningún problema.
Castor Negro suspiró profundamente mientras pensaba en el autoproclamado genio a quien nunca había visto antes. ¿Es eso cierto? Jaja. No te dije que confiaras en mí. ¡Guau! Suon gritó de alegría después de escuchar las palabras de su padre. Había estado estudiando las becas del imperio, especialmente las ciencias, desde que era muy joven. Incluso aprendió de un tutor privado que era muy versado en ciencias. Como resultado, poseía una increíble cantidad de conocimientos para su corta edad de 17 años. Si el tiempo transcurriera así, podría dejar huella en la comunidad científica vietnamita. Pero la reputación de Castor Negro era bien conocida incluso dentro del imperio. Fue una gran oportunidad para aprender de él directamente. No hagas nada grosero con Black Beaver y trata de aprender todo lo que puedas. Sí, padre. Suon grabó esas palabras en su corazón. Y pronto tuvo lugar su primer encuentro con Castor Negro. Hola. Un placer conocerte. Jaja. Debe ser él. Bueno, ¿cómo te llamas? Por favor, llámame Suon, maestro. Ya veo. Está bien. Para ser honesto, a Castor Negro no le gustaba que lo llamaran amo. Pero no reaccionó y siguió adelante. Él solo pensó que le daría algo de educación. Pero ese pensamiento pronto se hizo añicos. ¿Qué es esto? En la prueba para ver cuánto había estudiado ciencias, Castor Negro quedó asombrado. Le dio problemas desde nivel principiante hasta intermedio, avanzado e incluso experto, pero los resolvió todos. Solo entonces Castor Negro volvió a mirar al joven que tenía delante. ¿Cuántos años tienes este año? Tengo 17 años. Has acumulado mucho conocimiento a una edad temprana. Jeje. Mi padre me ha apoyado mucho desde pequeña. Se rascó la cabeza tímidamente. Inesperado. Pensé que era un hombre al que solo le importaba el poder. Pero parece que hizo un buen trabajo educando a su hijo. Su percepción negativa sobre él disminuyó un poco. El Castor Negro asintió y dijo. Bien. Entonces ven a verme el mismo día y a la misma hora cada semana. ¿Puedes volver hoy? Sí, maestro. Después de su primer encuentro, Soeon hizo lo mejor que pudo. El juicio de sus padres no estaba equivocado. Soeon era realmente un genio con una mente brillante. También tenía un gran deseo de mejorar. Tenía una gran ambición de elevar el nivel científico de Vietnam. Esto lo convirtió en un científico destacado cuando llegó a la edad adulta. Ahora puedes empezar tu propia investigación. Parece que no tienes nada más que aprender de mí. Todavía hay cosas que no he aprendido. Jaja. No digas palabras que no sientes. De ahora en adelante, lo que necesitas es investigación independiente. Pero te visitaré a menudo, maestro. Por supuesto. ¿No pretendías hacerlo? Jeje. 3 años fueron suficientes para pasar de una relación formal a una auténtica relación maestro-discípulo. Y así, Soeon abandonó el nido del Castor Negro. Y montó su propio laboratorio. Gracias al poder y la riqueza de su padre, esta no fue una tarea difícil. Y sin demora comenzó su propia investigación. No fue otro que la investigación sobre la telegrafía sin hilos. Estoy seguro de que hay una manera de enviar señales a largas distancias sin cables. Lo que más le interesaba a Soeon eran las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas ya habían sido demostradas matemática y experimentalmente. Pero nadie había conseguido aún utilizar ondas electromagnéticas para enviar señales a largas distancias. Ni siquiera los eruditos más eminentes del imperio habían tenido éxito aún. ¿Puedo hacerlo? En realidad él mismo tenía dudas. ¿Cómo podía estar seguro de que podía hacer lo que los eruditos de ese poderoso país no podían? No. No pienses débilmente. Pero pronto se deshizo de su ansiedad. Solo tenía que dar un paso a la vez y, tarde o temprano, llegaría a su destino. De hecho, se encontró con varias dificultades en las primeras etapas de su investigación. Debido a esto, hubo muchos momentos en los que quiso abandonar su investigación. Pero a pesar de su frustración, nunca abandonó su investigación. Esta perseverancia finalmente dio sus frutos. Bip, bip, bip. Está funcionando. Estaba a solo 3 kilómetros de distancia, pero había tenido éxito en el experimento de la telegrafía inalámbrica. ¿Realmente lo logré?
cuando la señal enviada de forma inalámbrica llegó desde lejos. Soeon no pudo recobrar el sentido por un momento. No podía creerlo. La noticia del desarrollo de la telegrafía inalámbrica se difundió rápidamente. Su impacto no fue pequeño. Especialmente en Vietnam, era un caos. Nuestro Vietnam ha logrado lo que aquellos grandes eruditos del imperio no pudieron hacer. Ja ja ja. Tenemos un genio de la ciencia en nuestro país. El imperio Wakantanka fue el hegemón de esta era. Fue realmente un acontecimiento notable que un logro así surgiera de su propio país. Teniendo en cuenta que hasta entonces el imperio había monopolizado la mayor parte de los logros de investigación, uno podía darse cuenta de lo notable que fue el desarrollo de la telegrafía inalámbrica. Al escuchar esta noticia, qué envidioso. Me pregunto si nuestro país alguna vez producirá un genio como Suwon, quien no tiene parangón en el mundo. Los países en situaciones similares estaban muy celosos de la existencia de Suwon, quien repentinamente surgió de Vietnam. Si Vietnam puede hacerlo, no hay razón para que nosotros no podamos. También esperaban poder hacer algo similar en su propio país. Además, la telegrafía inalámbrica también era un tema candente en el imperio. Estábamos un paso atrás. Sabía que muchos científicos estaban desafiando la telegrafía inalámbrica. Así es. Por cierto, Vietnam, parece que otros países también están desarrollando estas tecnologías. El mundo ha cambiado mucho. Por supuesto, Suwon no fue el único que notó el potencial de la telegrafía inalámbrica. Él simplemente era el más rápido. El imperio reconoció rápidamente la patente de Suwon para la telegrafía inalámbrica. Y pagaban regalías para instalar y operar la telegrafía inalámbrica en el imperio. Al mismo tiempo, también le ofrecieron a Suwon la admisión a la Universidad Imperial. Sin embargo, Suwon rechazó esta propuesta diciendo lo siguiente. Agradezco la oferta, pero me quedaré en Vietnam como vietnamita y contribuiré al desarrollo de la ciencia vietnamita. Suwon ya estaba en ascenso como héroe de Vietnam, y su popularidad se disparó cuando sus palabras se hicieron conocidas por el público. Maldita sea ser superado por alguien que ni siquiera es un científico imperial. Los científicos relacionados con la electricidad, la radio y la comunicación se sintieron muy humillados por esta serie de acontecimientos. Hasta ahora, el avance de la ciencia correspondía casi en su totalidad a los imperios. Pero esta regla no escrita fue rota. Y además, en su propio campo. Esto no puede volver a suceder la próxima vez. Como resultado, los científicos relacionados se desesperaron aún más. Los científicos miraron hacia el futuro a través de los desarrollos pasados. Tras el desarrollo de la telegrafía, se inventó el teléfono. Entonces, ¿no sería posible transmitir voz de forma inalámbrica después de la telegrafía inalámbrica? El envío de mensajes a través de la telegrafía requería cifrado y descifrado. Esto no solo consumía mucho tiempo, sino que además era muy incómodo. ¿Qué pasaría si la voz pudiera transmitirse directamente como un teléfono? Eso es muy probable. Los científicos pensaron que si podían enviar señales, también podrían enviar y recibir voz. La voz se compone de variaciones muy complejas de ondas electromagnéticas. No fue una tarea fácil transmitir esto a través del aire en lugar de la corriente eléctrica. Sin embargo, ya se había desarrollado el teléfono, aunque con cables, y también el fonógrafo. En otras palabras, se vislumbró la posibilidad de transmisión inalámbrica de voz. Y con el paso del tiempo se reveló por primera vez la tecnología para transmitir voz a través de ondas de radio. Podemos escucharte. ¡Guau! La primera voz inalámbrica se transmitió y recibió en la estación. Con esto, el desarrollo de la transmisión de voz inalámbrica cobró impulso. Con la invención de dispositivos como los ajustadores de ondas y los tubos de vacío tríodo, finalmente se lanzó la primera transmisión de radio. Es sorprendente que podamos escuchar la voz transmitida por las ondas de radio desde una gran distancia, siempre que utilicemos el receptor correctamente. Los científicos quedaron muy impresionados por esto. Sin embargo, la radio se hizo popular principalmente gracias a Kim Ki-woo. Jaja. Pronto se producirá una revolución en el campo de la comunicación. Kim Ki-woo anticipó los acontecimientos futuros y llamó al director de comunicaciones. Director de comunicaciones, ¿cómo va la construcción de la radio? Sí, Su Majestad. Se está procediendo sin demora.
Kim Ki-woo había esperado hasta que la tecnología de radio estuviera lo suficientemente madura. Y pensó que ya era suficiente. Inmediatamente ordenó la construcción de la estación de radio. Entonces es hora de anunciarlo en el periódico imperial. Será difícil por un tiempo, pero por favor, hagan lo mejor que puedan. Es mi deber como director de comunicación. Bueno. Entonces puedes irte. Sí, Su Majestad. Después de irse, Kim Ki-woo inmediatamente difundió la noticia a través del periódico imperial. Su Majestad, el Gran Emperador, ha declarado que hablará directamente en la primera emisión de la nueva radio. Esto fue suficiente para conmocionar a la gente. ¿Qué? ¿Su Majestad estará en la transmisión? Así es. Ese día, si escuchan la transmisión, podrán oír la voz de Su Majestad. Jadear. La cara de Kim Ki-woo era muy común, pero casi nadie había escuchado la voz de Kim Ki-woo. Pero si compran un receptor de radio, pueden escuchar directamente la voz de Kim Ki-woo. Tan pronto como se conoció esta noticia, el imperio quedó patas arriba. Capítulo 179. Bien. Kim Ki-woo asintió con la cabeza después de recibir el informe sobre la situación. Como era de esperar, el interés por la radio se había encendido. Incluso si no hubiera hecho esto, la radio se habría vuelto gradualmente popular con el tiempo. Así de poderosa era la radiodifusión. Pero con la acción directa de Kim Ki-woo, ese período llegaría mucho antes. Fue un fenómeno muy deseable para la mejor calidad de vida de los ciudadanos imperiales. Por supuesto, también había muchas cosas que preparar rápidamente, ya que se trataba de un nuevo medio de comunicación que tendría un enorme impacto en la gente. Se anunciará el proyecto de ley correspondiente antes de que se abra la emisora de radio en la capital. Nos estamos preparando sin ningún problema. Las ojeras bajo los ojos del presidente del Tribunal Supremo, que ya estaba allí, se habían profundizado. Había trabajado día y noche para preparar el proyecto de ley de radio. Kim Ki-woo le dio una palmadita en el hombro y dijo: pronto habrá muchos periódicos y revistas que quieran sumarse a la radiodifusión. Así que hay que prepararse con mucha antelación. Sí, Su Majestad. El poder de los medios de comunicación quedó demostrado hace mucho tiempo. El ejemplo más representativo fueron los periódicos. Las palabras son diferentes dependiendo de quién las dice. Dependiendo de la intención de la persona, el contenido puede cambiar 180 grados. Por supuesto, si en los periódicos se publicara continuamente información distorsionada, el gobierno podría cerrarlos, pero incluso si fuera información correcta, podría cambiar lo suficiente cambiando la perspectiva. Por eso los periódicos tenían poder. Esta fue la razón por la que no pudieron atacar fácilmente a los periódicos. La radiodifusión pronto sería similar. Al ver este futuro claramente, Kim Ki-woo se preparó para ello con antelación. Y tal como estaba previsto, el proyecto de ley relacionado con la radio se anunció justo antes de la apertura de la emisora de radio en la capital. Kim Ki-woo recibió este informe y se dirigió a la estación. Está bien construido. La emisora, situada en la capital, era muy sofisticada, digna del título de primera emisora de radio. Era comparable a los edificios modernos. Es un honor conocerle, Su Majestad. Muéstrame los alrededores. Kim Ki-woo respondió secamente a las palabras del director. Luego lo siguió. Había mucho personal de la estación a ambos lados, pero el pasillo estaba silencioso como un ratón. Solo los pasos de Kim Ki-woo resonaron en el pasillo. Y pronto llegó frente al ascensor. Por supuesto, el ascensor estaba completamente abierto. Kim Ki-woo naturalmente subió al ascensor. Silbido. Luego la puerta del ascensor se cerró naturalmente y comenzó a subir. El viaje ha mejorado mucho. Kim Ki-woo estaba muy satisfecho con el movimiento suave que no era diferente al de los ascensores modernos. Los ascensores mecánicos aparecieron hace mucho tiempo, pero habían pasado por mucho ensayo y error hasta llegar a los ascensores actuales. No es de extrañar que los edificios de gran altura estén brotando como hongos. En la época en que los ascensores no se habían popularizado, era inevitable que existiera un límite en la altura de los edificios. Era demasiado difícil subir y bajar pisos altos sin ascensor. Pero después de lograr cierta comodidad y seguridad en la conducción, los edificios de gran altura crecieron como locos.
especialmente en zonas densamente pobladas como la capital y otras ciudades importantes. Una de las cosas que sorprendía a los forasteros que observaban estas capitales y grandes ciudades era que los edificios de gran altura parecían un bosque. Si nos fijamos solo en el centro de la ciudad, parece que se puede llamar moderno sin ningún pudor. El símbolo de la modernidad no era otro que un bosque de edificios. Por supuesto, era prematuro decir que habían entrado plenamente en la modernidad. Estaban apenas empezando a transmitir por radio. Ding. Mientras Kim Ki-woo estaba perdido en sus pensamientos, la puerta del ascensor se abrió. Había llegado a su destino. ¿Es esto todo? Sí, Su Majestad. Kim Ki-woo miró a su alrededor en las instalaciones de transmisión después de escuchar la respuesta de los directores. Te dije que no hicieras esto. Después de mirar las instalaciones de transmisión, Kim Ki-woo se rió entre dientes. Había dicho que no había necesidad de decorarlos con adornos innecesarios para su propio beneficio, pero al mirar a su alrededor, pudo ver que se habían preparado arduamente. Kim Ki-woo recordó cómo todo el ejército se había preparado para recibir al comandante de la división cuando escuchó la noticia de su llegada antes de la guerra. Esto era algo que no se podía detener, por mucho que les dijera que no lo hicieran. Sinceramente, a Kim Ki-woo no le importó, pero los ministros, incluido el del Interior, no pudieron tolerarlo. Director. Sí, Su Majestad. ¿Cómo es el calendario de transmisiones? Hemos organizado el horario de acuerdo a lo que Su Majestad entregó personalmente en la estación. Veo. La transmisión radial comenzó al mediodía. Eran aproximadamente las 11:30 am, por lo que quedaban aproximadamente 30 minutos. Kim Ki-woo entró en la cabina de radio sin demora y se sentó en el asiento preparado. Por supuesto, la silla era muy cómoda. No era una silla propia de una cabina de radio. Aquí lo tienes. Gracias. Kim Ki-woo tomó el horario del director, lo miró y luego asintió. Está bien organizado según mi plan. De hecho, la influencia de Kim Ki-woo fue muy profunda en la preparación de esta transmisión de radio. En ese momento, no había nadie que supiera mejor que Kim Ki-woo lo que el público quería escuchar en la radio. Por supuesto, no tenían las condiciones ni la tecnología para hacer una transmisión de radio moderna, pero él hizo todo lo posible para recordar y comparar las transmisiones de radio de la historia original. Tengo que transmitirle a la gente con esta oportunidad el placer de transmitir por radio. Mucha gente escuchaba la transmisión de radio solo para escuchar directamente la voz de Kim Ki-woo. Eso significaba que había gente que perdería el interés en la radio tan pronto como terminara el discurso de Kim Ki-woo. Kim Ki-woo ideó una composición rica desde el principio para traerlos como oyentes habituales. Veamos cómo va. Pronto llegó el mediodía. El discurso de Kim Ki-woo fue a la 1 p.m. Esto significaba que otras transmisiones seguirían durante una hora. Crujido, crujido. Uf. ¿No dijeron que empezarían algo así como una radio al mediodía? ¿Por qué no han empezado ya? Oye, no te impacientes. Ni siquiera son las 12. Si te vas a quejar, regresa. ¿Sabes cuánto me costó conseguir un receptor de radio? Jaja. ¿Quién dijo algo? Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Me callaré. La suave cama le cerró la boca ante la reacción de sus amigos. No quería perderse la voz de Su Majestad por ningún motivo si lo expulsaban. Pero seguro que recogieron mucho. La suave cama se rió entre dientes mientras miraba a su alrededor. La noticia de que Su Majestad daría personalmente un discurso por la radio se extendió como un reguero de pólvora y los receptores de radio se agotaron en un instante. Naturalmente, muchas personas no pudieron conseguir un receptor de radio. Así se reunieron en grupos para escuchar la transmisión. Bueno, en realidad, SoftBank realmente no pensó en comprar un receptor de radio. No tenía mucha intención de escuchar después de oír el discurso de Su Majestad. Para él, un receptor de radio no era más que un juguete caro. En ese momento. Son las 12 en punto. ¿Empezarán ahora, no? Todos en silencio. Ya era hora. Hubo un momento de conmoción, pero se calmó nuevamente gracias al regaño de un hombre. Y luego. Ahora comenzaremos la transmisión de radio. La calidad del sonido era áspera, pero una voz clara salía de la radio. Y luego. Música.
Oh, esta canción es una de mis favoritas. ¿Música en la radio? Los murmullos de la gente a su alrededor armonizaban con la suave cama. Si tocaran música así, sería una historia diferente. En aquella época el precio de los discos era muy caro. Los ciudadanos imperiales que amaban la música pagaban con gusto por ellos, pero incluso para ellos, comprar diversos discos era una carga. ¿Pero qué pasaría si la radio reprodujera música variada? No podían elegir la música, pero parecía que valía la pena comprar una radio. La suave cama volvió a pensar en la radio. Por supuesto, esto fue solo el comienzo. ¿Se acabó? Ah, estuvo bueno. Después de que terminó la canción, la gente se tragó sus arrepentimientos. Luego siguió un breve anuncio. Oh, no sabía que tenían un nuevo producto. Debería comprar uno también. La gente se encontró con anuncios de radio desconocidos y recordó las ventajas de los productos. Fue un período corto, pero definitivamente fue más efectivo que los anuncios en el periódico. En ese momento, los beneficios de la publicidad radial atrajeron a varios ejecutivos que estaban escuchando. ¿Qué sigue? Con el paso del tiempo, la suave cama se sentía cada vez más inmersa en la radio. No hacía mucho, pero era bastante divertido. Dim di di ding ding ding. En ese momento. Surgió una música familiar pero extraña y, le entregaremos las principales noticias del día. ¿Noticias? Un hombre con una voz baja y fría comenzó a dar la noticia con una pronunciación muy precisa. Fue un momento para contar situaciones nacionales y extranjeras y eventos interesantes que sucedieron recientemente. La gente se concentró en las noticias que se transmitían con precisión y una voz agradable. Oh. Se descubrió un nuevo general. Esas son buenas noticias. ¿Cómo puede la gente hacer algo tan descarado? A diferencia de leer las noticias de los periódicos, ellos lo entendieron muy bien. ¿Qué? ¿Ya se acabó? Ojalá hubiera más. Estaban tan absortos que cuando terminó la noticia, volvieron a expresar su arrepentimiento. Después de otro breve anuncio, siguió el siguiente segmento. ¿Qué es esto? La gente escuchó la transmisión de radio que siguió. Y pronto se dio cuenta de lo que era. ¿Es una obra de teatro? Un juego de voces. No era otra cosa que un radioteatro. Y no cualquier radioteatro, sino el que siempre había sido el más popular, la historia de cómo Kim Ki-woo estableció el imperio Wakantanka. Todo el mundo lo sabía, pero a todos también les encantaba. Y pronto, las sonrisas florecieron en sus caras. El drama no se limitó a enumerar la historia. Cada actor asumía un papel y lo actuaba con una actuación de voz realista. Jaja. Cierto. ¿No suena esta historia más divertida en la radio? Lo que más me satisfizo fue también la cama suave. Él también estaba completamente inmerso en la historia. Solo recobró el sentido después de que terminó el radioteatro. Ah, lo están cortando aquí. Cruelmente, el radioteatro terminó con un adelanto del próximo episodio. La suave cama estaba increíblemente curiosa sobre lo que sucedería a continuación. Y él prometió. Compraré una radio ahora mismo, incluso si tengo que hacer cola. Por supuesto, él no era el único que pensaba de esa manera, por lo que era difícil decir si su promesa se haría realidad. Después de que terminó el radioteatro. Finalmente era la 1 p.m. Y luego, la voz de Kim Ki-woo fluyó lentamente desde la radio. ¡Guau! Cuando alguien intentó vitorear sin pensar, el hombre que estaba a su lado le tapó la boca con una mano ceñuda. Los demás también se taparon la boca. Temían que sus voces se mezclaran con el sonido de jade de su majestad y causaran falta de respeto. Ah. Goteo. Fue la primera vez que escuchó la voz del gran emperador que siempre había atesorado en su corazón. Por eso las lágrimas fluyeron de sus suaves ojos. Estaba muy conmovido. Lo mismo ocurrió con todos los ciudadanos que escuchaban la radio. Un grito silencioso se extendió por todo el imperio. Esta escena continuó durante los 10 minutos que duró el discurso. La emisión radial comenzó con frescura, alegría y una impresión muy grande. Capítulo 180. ¿Fue gracias al arduo trabajo de Kim Ki-woo? Después de la primera transmisión, la radio se arraigó firmemente en la sociedad del imperio.
Al mismo tiempo, como era de esperar, numerosas emisoras y periódicos se sumaron a la radiodifusión. Por supuesto, había restricciones considerables porque ya se habían promulgado leyes relacionadas con la radio, pero los aspirantes imaginaban un futuro brillante. Las emisiones de radio que brotaron como hongos eran en su mayoría similares en formato. Fue porque Kim Ki-woo ya había creado un marco excelente. Música y noticias, radioteatro y, por último, programa de entrevistas. Y los anuncios que fluyeron entre medio fueron la fuente de ingresos. Como resultado de ello, estalló una inoportuna guerra por los derechos. ¿Qué? ¿Aún no has firmado el contrato a pesar de que te di tanto tiempo? La competencia de precios de repente se volvió feroz. Entonces, ¿cuánto ofrecieron? Bien. Este tipo de cosas estaban sucediendo de manera similar en estaciones de radio de todo el país. Sentían que el radioteatro sería el contenido estrella de la radio. Por ello, intentaron comprar los derechos de novelas o obras de teatro famosas. El problema era que había demasiadas estaciones que querían comprar los derechos. La fuente de ingresos de la radio era la publicidad. Y la publicidad dependía de cuántas personas escuchaban sus emisiones de radio. En otras palabras, tuvieron que mejorar la calidad de sus contenidos, como el drama, para aumentar sus índices de audiencia. Gracias a esto, se desató una feroz competencia entre las emisoras de radio. Tenemos que conseguirlo como sea. Así que duplica el precio. No, triplica el precio. Y firma el contrato. Quizás fue porque la era de la radio recién comenzaba, pero era importante asegurar su posición primero. Las estaciones no escatimaron gastos para convertirse en grandes emisoras, incluso si eso significaba perder dinero. Como resultado, los derechos para radionovelas basadas en novelas famosas se vendieron a precios ridículamente altos. Solo los autores y editores que tenían esos derechos estaban contentos. Así fue como los radioteatros producidos de esta manera fueron transmitiéndose uno tras otro. Había muchos científicos en el imperio. Entre ellos se encontraban grandes científicos como Karl Mayer, Golden Lake y Warmath. Pero estos científicos famosos eran solo una minoría. Más bien, hubo más científicos que dedicaron su vida a la investigación pero no dejaron ningún logro significativo. Ritowell fue uno de estos casos. Este año cumplió 70 años. Comenzó su vida como científico a los 20 años, por lo que llevaba casi medio siglo dedicado a la investigación. Sin embargo, todavía era casi desconocido. Había participado en algunas investigaciones famosas, pero la mayoría de sus experimentos más importantes no mostraron muchos resultados. Padre, por favor, deja de investigar. Disfruta de tu vejez cómodamente mientras cuidas de tus nietos. Así es. Últimamente te has estado enfermando más a menudo. Toallas secas, los hijos y hasta los nietos vinieron a instarle a retirarse. Pero Toalla Seca no pestañeó. Arthur, no tengo intención de retirarme hasta que muera. Suspiró. Su terquedad se mantuvo inalterada como siempre. Sus hijos suspiraron resignados. Esperaban un cambio, pero fue como se esperaba. Esta vez la terquedad de Toallas Secas no se rompió. Al final, sus hijos y nietos se quedaron sin ningún resultado. Toalla Seca los despidió con calma. No se negó a retirarse por orgullo. Por supuesto, tuvo esos mismos sentimientos hace 20 o 30 años, pero se desvanecieron en algún momento. Ahora simplemente estaba investigando porque era su rutina. Incluso un científico como él, que no tuvo muchos logros, tuvo suficiente espacio en el imperio. Así que se sumergió nuevamente en su investigación. Rayos catódicos. Recientemente estaba investigando las propiedades de los rayos catódicos. Los rayos catódicos eran el flujo de electrones observado en un tubo de vacío cuando dos electrodos metálicos, un ánodo y un cátodo, estaban separados por el vacío y tenían una diferencia de potencial. Por supuesto, en ese momento los electrones aún no habían sido identificados con precisión. Habían pasado casi 20 años desde que se descubrieron los rayos catódicos, pero todavía era un campo que muchos científicos estaban investigando. También fue donde se descubrieron por primera vez los electrones. Si hiciera todo esto no se filtraría ninguna luz, ¿verdad? Envolvió el tubo de rayos catódicos con un papel negro grueso. Como era de esperar, no pudo escaparse ninguna luz. Fue casi como probar un fenómeno obvio.
Pensó que no pasaría nada cuando bloqueó la luz, como siempre. Simplemente tenía curiosidad y quería probarlo. Pero el resultado del experimento fue diferente de sus expectativas. ¿Qué es esto? Se frotó los ojos. Pero el fenómeno que tenía delante no cambió. Tan pronto como se conectó la corriente al tubo de rayos catódicos, una luz bastante brillante brilló en la pantalla recubierta de platino cianuro de bario. ¿Envolví mal el papel? Eso fue lo primero que pensó. No creía que la luz pudiera atravesar el papel grueso y negro. No, no lo es. Pero cuando miró alrededor del tubo de rayos catódicos, vio que el papel estaba envuelto de manera adecuada y completa. ¿Qué está pasando? Él inclinó la cabeza. Fue realmente una situación desconcertante. Por supuesto, como creyente en la ciencia, pensó que debía haber una razón para este fenómeno. Continuó sus experimentos para descifrar esta misteriosa luz. Y después de un tiempo, llegó a una conclusión. Esta es una nueva forma de energía. No era una luz normal ya que podía atravesar el papel negro. No le quedó más remedio que pensar así. Después de darse cuenta de esto, utilizó varias cosas en lugar de papel negro. Caucho, papel grueso, metal, tablas de madera, etc. El resultado fue bastante sorprendente. La mayoría de ellos están penetrados. Podría incluso atravesar un libro de casi 1000 páginas. Era una energía que no podía explicarse fácilmente desde el punto de vista físico. Por supuesto, había algunas cosas que no podía penetrar. Eso era plomo. Esto significaba que podía atravesar la mayoría de los objetos excepto el plomo. Esto también incluía el cuerpo humano. Pasa por mi cuerpo. Intentó pasar esta energía a través de su cuerpo directamente y frunció el ceño ligeramente. No sentía nada, pero de alguna manera se sentía desagradable. Espera. ¿Pasa por mi cuerpo? En ese momento, un pensamiento cruzó su mente. Era el principio del revelado fotográfico. Había investigado anteriormente sobre el revelado de fotografías, por lo que tenía bastante conocimiento sobre el tema. ¿Esto también es luz? Definitivamente brillaba intensamente en la habitación oscura, por lo que seguramente había luz. Entonces, ¿podría utilizar esta luz para revelar fotografías? Entonces, ¿qué tipo de fotografías crearía esta luz después de pasar a través de su cuerpo? Tenía mucha curiosidad por eso. Depende del grosor y la densidad del objeto. Las diferentes partes del cuerpo humano tienen densidades diferentes. Desde la piel hasta la sangre, los órganos y los huesos. No podrían tener la misma densidad. Entonces tal vez podría tomar fotografías del interior del cuerpo humano dependiendo de la diferencia de densidad. Si eso es verdad, parecía un descubrimiento asombroso. Se estremeció al pensarlo. Por supuesto, no podía sacar conclusiones precipitadas. Es posible que esta peculiar luz no reaccione con materiales fotosensibles como otras luces. Vamos a intentarlo. No lo dudó y puso su idea en acción. Tomó una tabla que tenía guardada en el almacén y la colocó detrás de su espalda. Y presionó el interruptor para activar el rayo catódico. Entonces una luz extraña brilló en el tubo de rayos catódicos. ¿Qué pasó? Revisó rápidamente el tablero. Y entonces abrió mucho los ojos. ¿Está realmente impreso? Era claramente una imagen del interior del cuerpo humano. Los huesos, como las costillas y la columna vertebral, estaban claramente diferenciados, y los órganos y músculos eran apenas visibles. Ritowell no pudo deshacerse de la sensación de entumecimiento por un rato. No podía creer que hubiera tenido éxito en un experimento tan grande. ¿Fue por eso? Una lágrima rodó por sus ojos. Fue una lágrima llena de resentimiento por todas las dificultades que había soportado. Lo hice. Levantó el plato y apretó el puño. ¿Cuántas burlas y preocupaciones de su familia y amigos había tenido que soportar? En ese momento se sintió recompensado por sus 50 años de esfuerzo. Ritowell publicó inmediatamente su artículo. Entre los muchos artículos que había publicado a lo largo de los años, ninguno de ellos había atraído mucha atención, por lo que su artículo no recibió mucha atención al principio. Pero poco a poco su artículo salió a la luz. ¿Un nuevo tipo de rayo? ¿Una luz que atraviesa no solo los objetos sino también los cuerpos?
utilizando este rayo para tomar fotografías del interior del cuerpo. Los científicos comenzaron a devorar el papel Great. Al principio hubo algunos científicos que expresaron incredulidad, pero había evidencia clara de las imágenes del interior del cuerpo, por lo que su artículo pronto fue reconocido por el mundo académico. Tomar fotografías del interior del cuerpo era algo que nunca antes se había imaginado. Es por eso que el nuevo tipo de rayo, los rayos X, se convirtió rápidamente en un tema candente en el ámbito académico. Especialmente en el campo médico, la reacción superó toda imaginación. Dios mío. Puedes tomar fotos del interior del cuerpo. Era inevitable. Hasta ahora, la medicina había estado en constante desarrollo, pero era muy difícil identificar cualquier enfermedad simplemente mirando la apariencia de una persona. Y no fue posible cortar el cuerpo para saber qué tipo de enfermedad era. Pero ahora, simplemente exponiendo rayos X, uno podría descubrir fácilmente la condición del interior del cuerpo. Esto fue nada menos que una revolución en la medicina. Has hecho un gran trabajo. Gracias a ti, muchas personas se salvarán de la muerte en el futuro. Como médico, te lo agradezco mucho. Ni lo menciones. Muchos médicos acudieron a Great y le agradecieron. Se sentía incómodo pero muy feliz. Sintió por primera vez en su vida un intenso interés y gratitud que lo hicieron sentir eufórico. Se dio cuenta de que había logrado un gran resultado de investigación. Después de eso, los rayos X se hicieron populares entre los médicos. Como resultado, muchos pacientes que en el pasado habrían muerto por un diagnóstico erróneo pudieron sobrevivir. Por supuesto, no todas las percepciones de los rayos X fueron buenas. Asqueroso, ¿cómo puedes ver huesos humanos tan claramente? La apariencia peculiar y espeluznante de los rayos X causó miedo en la gente. Pero la mayor preocupación no era esa. ¿No significa esto que puedes ver a través de las paredes y ver lo que hay dentro de tu casa? El rumor de que los rayos X invadirían la privacidad personal fue el mayor obstáculo. Pero a pesar de los malos rumores, los rayos X fueron ampliamente aceptados debido a su utilidad. Mucha gente comenzó a estudiar nuevos tipos de rayos, incluidos los rayos X. Esto influyó en el descubrimiento de la radiación del uranio por primera vez y condujo a una investigación más activa sobre los rayos catódicos. Esto condujo al descubrimiento de los electrones y, como resultado, la naturaleza particulada de la luz se hizo más prominente. El descubrimiento de la naturaleza corpuscular de la luz fue más tarde el punto de partida para el surgimiento de la teoría de la relatividad. También se aumentó la conciencia de que la luz es a la vez una onda y una partícula al discutir la naturaleza de los rayos X. De este modo, los rayos X supusieron un punto de inflexión importante no solo en sí mismos, sino también en el desarrollo de la ciencia. Y Great, quien los descubrió, pasó de ser un científico oscuro durante 50 años a uno de los científicos más grandes. Fin del capítulo 180.